o no COVID-19, se enmarca dentro de lo que el MINSA está llamando textualmente un ligero incremento de casos de COVID-19, sobre todo en Lima Metropolitana, sobre todo en la capital. Y esta información llega a partir del monitoreo que se hace semana tras semana. Y ojo, se descarta que sea una nueva ola. Recordemos que la quinta ola, la última ola de la COVID-19, estuvo presente en el país entre noviembre y febrero, ¿no? A inicios de febrero el MINSA decreta el fin de la quinta ola, pero estamos viendo después de ese repunte de casos un ligero incremento. Así lo ha catalogado el Ministerio de Salud a través del Centro Epidemiológico. Pero, ¿qué ocurre? Las dos últimas semanas son las que han tenido este pequeño repunte de casos. ¿Y te parece si vemos la última información de la sala situacional? Porque es bueno seguirle el rastro al virus. Y mira, para el día del 2 de abril, que es cuando se cerró esta información, se habían hecho más de 38 millones de tests, ¿no? 38 millones de pruebas de despistaje. Personas hospitalizadas, 102. En cuidados intensivos, 36. Personas recuperadas en ese día, 5. ¿Cuántos casos hubo en el 2 de abril? 67 casos. 9 fallecimientos por la COVID-19. En lo que va del 2023. Se entiende que es la situación al 2 de abril. Hasta ahí se tiene el cierre y esto, por supuesto, abarca todo el año, ¿no? Todo el año, claro. Exacto. Es lo que ha sucedido. Porque hay que entender que, claro, la medida de lo posible, ya lo hemos visto, cuando uno tiene su esquema de vacunación, cuando uno no es parte del grupo de riesgo, idealmente la COVID pasa algunos días más pesados que otros, hay gente que es asintomática, pero pasa. Sin embargo, existe el riesgo de complicaciones en todos los grupos etarios. Nadie puede decir, yo la salvé, a mí no me pasa nada. Y si te das cuenta, en muchos casos de contagio que se han dado actualmente o que se dieron en la quinta ola o que se vienen dando ahora, es gente que nunca ha tenido COVID. Es esa gente que se sentía invicta, que se sentía que la COVID no iba con ellos. Y como va mutando, va cambiando, el virus va generando nuevas variantes, de pronto hay una que llega a ese cuerpo y sí te contagia. Sí, la verdad que es una situación que por lo menos nos merece tocar este tema y entender lo que puede ser el feriado o los feriados por Semana Santa. Ojo con esa situación. Tengo otra información, otros datos que nos pueden ayudar a entender de qué estamos hablando. Ligero incremento en casos de COVID-19. Cuando hablamos de este repunte de contagios, hablamos de la variante Omicron, según el Centro de Epidemiología del MINSA. En la última semana, que fue la semana que pasó, no esta, 28.980 casos de contagio. ¿En qué localidades? Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro principalmente. Y te contaba, Lore, la última ola, la quinta ola, el último momento, el último periodo en el tiempo de mayor cantidad de contagios. Esto, entre noviembre y febrero se produjeron 319.736 casos de COVID-19. Un poco volvemos a los números, volvemos a las cifras, pero conversé más temprano con el médico infectólogo, el doctor Juan Villena, que en un momento de la pandemia se convirtió también en una de las voces más autorizadas para guiar a la audiencia de Latina con la información que estaba relacionada a la pandemia. Y le pregunté directamente, ¿hay alguna razón para preocuparnos, doctor Villena? Mira lo que me respondió. Me dijo, esto no es una sexta ola y atención, el virus está, pero no agrava casos y tampoco requiere atención en cuidados intensivos. Escuchemos al doctor Villena. Lo vemos. Dadas las circunstancias por las que estamos pasando, no recomiendo tener angustia porque vaya a haber un nuevo brote, ¿no? Va a haber una nueva ola. Habrá quizás incrementos transitorios y pequeños, pero sobre todo recordar que un porcentaje muy alto de la población ya está vacunada y que por lo tanto será muy difícil tener un incremento en la mortalidad, en la hospitalización o en cuidados intensivos. Creo que la población está tan golpeada que no va a ser muy fácil que se muevan de un lugar a otro, pero quienes puedan hacerlo, que lo hagan con la mayor tranquilidad y en todo caso la observación en los próximos días de cómo esté moviéndose el virus hará tomar nuevas decisiones. Me gusta cómo habla siempre el doctor Villena porque
no sobredimensiona la situación, pero sí hace claras apuntes, ¿no? Y lo más importante, y lo dice, tenerle el esquema de vacunación completo. O sea, si no tienes su esquema de vacunación completo, sí tienes que tener una preocupación un poquito mayor. Recordemos que todavía están habilitados los centros de vacunación, la vacuna del COVID es gratuita, exacto, es eficaz, es una buena vacuna y necesitamos que completemos ese esquema de vacunación, porque recordemos que en primera y segunda dosis fuimos unos campeones, pero en la tercera dosis empezamos a mostrar descensos terribles, cuarta dosis también, y ahora con la bivalente también, porque entiendo que para recibir la bivalente tienes que tener tu esquema de vacunación completo. Ahora, un tema importante, y cuando nos preguntamos qué factores pueden estar empujando este pequeño incremento, ligero incremento, como lo pone el MINSA, de contagios de COVID-19, es imposible no pensar en el regreso a clases. El retorno a los colegios de los niños genera toda una dinámica de movimiento de personas, de movimiento en el transporte de los ciudadanos, que puede estar generándote esos espacios de contagio. No necesariamente en las escuelas. El médico Villena nos decía, las escuelas son un lugar seguro, los niños son los que menos riesgo tienen. Esto no debería interrumpir las labores presenciales. Pero claro, está esa situación del regreso presencial a clases que en general moviliza no solo a alumnos, sino también a padres. Y está también la situación que vamos a tener este fin de semana. Probablemente viajes, probablemente un momento de encuentro familiar en los feriados de Semana Santa, y allí la recomendación: lugares ventilados, entender que el virus se transmite por la respiración. Esto ya lo conocemos, y el doctor Villena apuntaba bien y decía, oye, yo no creo que mucha gente vaya a viajar en esta Semana Santa, en la medida también que la economía ha golpeado a muchos bolsillos, no solo con la inflación, sino también con los gastos extras que muchas familias han tenido que hacer por las lluvias, ¿no? No, y ahí hay tú mencionabas el tema de los colegios, y es cierto, todos los que tenemos chicos en el colegio, en edad escolar, nos hemos dado cuenta de la cantidad de virus que en estos momentos están reportándose. Desde COVID, sí, el tema de la influenza también, ya hay vacuna para la estación 2023 de la influenza. Es bueno ponerse esa vacuna, niños, adultos, todas las personas tenemos que vacunarnos también. Y no es incompatible con la de COVID, te puedes poner el mismo día las dos vacunas y no pasa absolutamente nada. Y por otro lado, también hay virus de fiebres altísimas, muchas amigas tienen hijos enfermos. Dolores de garganta. Dolores de garganta, virus de manos, pies y boca. Entonces hay que estar muy pendientes, no porque las escuelas no sean seguras, sino que naturalmente los virus caminan y tenemos que tener toda la protección posible para combatirlos. Exacto, y cuando